Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba en un solo segundo. Para Marcus Beaumont, ese momento llegó en una gélida mañana de martes de febrero. De pie frente a los enormes ventanales de su oficina en el piso 42, miraba cómo París despertaba sin realmente verla. En menos de 3 horas, lo perdería todo. 30 años de trabajo incansable, una empresa valorada en 800 millones de euros. Un imperio que había construido con sus propias manos. Todo iba a desaparecer por culpa de un simple documento que no conseguía encontrar: el maletín. Ese maldito maletín de cuero negro que contenía los contratos originales que probaban la propiedad intelectual de su invención revolucionaria. Sin esos documentos, los inversionistas chinos podían legalmente reclamar la tecnología y expulsarlo de su propia empresa. Había revuelto su apartamento, registrado cada rincón de su oficina, interrogado a todos sus empleados. Nada, el maletín había desaparecido como si nunca hubiera existido. Marcus se pasó la mano por el cabello encanecido. A los 53 años iba a empezar de cero. No, eso no era verdad. A los 53 años nadie empieza de cero. Uno simplemente acepta la derrota. Su asistente entró discretamente. Sophie, fiel desde hacía 15 años, tenía los ojos rojos. Había llorado. Por él, por todos los empleados que iban a perder su trabajo. Señor Beaumont, ya han llegado los abogados. Lo esperan en la sala de conferencias. Él asintió sin darse la vuelta. Deme 5 minutos más. 5 minutos para hacer el duelo de toda una vida. 5 minutos para aceptar lo inaceptable. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Un número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. ¿Aló? Una voz de niña, vacilante, casi un susurro. Buenos días, señor. Me llamo Lea. Encontré su maletín, el mundo dejó de girar. ¿Qué? ¿Usted qué dijo? Su maletín negro. Lo encontré ayer por la noche cerca de la estación de metro Châtelet. Dentro está su tarjeta de visita, así que llamé. Marcus sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró al borde de la ventana. ¿Está segura? ¿Un maletín de cuero negro con mis iniciales grabadas? Sí, señor, MB en letras doradas. Dios mío. Dios mío, era él, era su maletín. ¿Dónde está usted? Voy ahora mismo. Dígame su dirección. Un silencio. Luego la vocecita volvió a hablar todavía más tímida. Estoy en el Hospital Necker, señor. En el servicio de pediatría, habitación 312. El corazón de Marcus se encogió. Una niña en el hospital. Llego enseguida. No se mueva. Y gracias. Muchísimas gracias. Colgó y se volvió hacia Sophie, con los ojos brillando por una emoción que no sentía desde hacía años. Cancele la reunión. Aplace todo por lo menos 2 horas. He recuperado el maletín. Sophie se llevó las manos a la boca. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cómo? ¿Dónde? Se lo explicaré después. Llamé a mi chofer. No, espere. Agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. Iré yo mismo, el tráfico estaba denso, pero a Marcus no le importó. Por primera vez en años, conducía él mismo su coche apurado por llegar a su destino. No para salvar su empresa, no. Para conocer a esa misteriosa niña que acababa de darle una segunda oportunidad. El Hospital Necker. Le sonaba. El hospital pediátrico más importante de París. ¿Por qué una niña hospitalizada tenía su maletín? ¿Cómo lo había encontrado? Aparcó de cualquier manera y corrió hacia la entrada. Habitación 312. Tercer piso. Tomó el ascensor con el corazón desbocado. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un largo pasillo con las paredes decoradas con dibujos de niños. Estrellas, soles, arcoíris, todo un universo de colores en medio de la blancura clínica. Habitación 312. Llamó suavemente antes de entrar. La habitación era pequeña pero luminosa. Junto a la ventana, en una cama medicalizada, una niña de unos 10 años lo miraba con unos grandes ojos negros. Era delgada, casi frágil, con el cabello castaño recogido en una coleta que dejaba ver las huellas de un tratamiento médico reciente. Junto a ella, en una silla,
Una mujer de unos 40 años se levantó precipitadamente. Su madre, sin duda. «Señor Beaumont». Marcus asintió incapaz de hablar. Sobre la mesita de noche vio su maletín. Estaba allí, intacto. «Lamento haberlo hecho venir hasta aquí», dijo la mujer con los ojos húmedos. Pero Lea insistió en verlo personalmente. Quería devolverle su maletín en mano. Marcus se acercó a la cama. La pequeña Lea le sonreía, una sonrisa luminosa a pesar del cansancio visible en su rostro. «Buenos días, señor». «Buenos días, Lea». Se sentó despacio en la silla que la madre le ofrecía. «Yo no sé cómo agradecerte. Este maletín es muy importante para mí». «Lo sé», respondió Lea. «Leí su tarjeta de visita. Usted es presidente director general. Debe ser un trabajo muy importante». Marcus sonrió. «Hoy, gracias a ti, todavía lo soy. Sin estos documentos lo habría perdido todo». Lea ladeó la cabeza curiosa. «¿Se va a enojar si le digo algo?» «Claro que no». Miré dentro. No para robarse, lo prometo. Solo para encontrar su nombre. Y vi todos esos papeles con números y gráficos. Parecía muy complicado. Marcus rió suavemente. «Es complicado, tienes razón. Pero dime, ¿cómo encontraste ese maletín?» El rostro de Lea se ensombreció un poco. «Ayer por la noche, mamá y yo volvíamos del hospital. Me habían hecho la quimioterapia y estaba muy cansada. Tomamos el metro en Châtelet y allí en un banco vi su maletín. Solito, sin nadie al lado, su madre intervino con la voz temblorosa. Quise seguir de largo. Estábamos agotadas las dos, pero Lea insistió en cogerlo. Decía que seguro alguien lo necesitaba». Marcus sintió un nudo en la garganta. Esa niña enferma, agotada por su tratamiento, había pensado en ayudar a un desconocido. «Podrías haber esperado a esta mañana para llamarme», dijo él con suavidad. «Necesitabas descansar». Lea negó con la cabeza con determinación. «No, señor. En su tarjeta decía, reunión crucial martes 9 horas. Hoy es martes. Pensé que lo iba a necesitar esta mañana. Entonces le pedí a mamá que me despertara temprano para llamarlo». Marcus tuvo que apartar la mirada. Esa niña había salvado su vida profesional por pura bondad, por empatía, cuando ella misma estaba luchando contra la enfermedad. «Lea», murmuró, «eres una persona extraordinaria». Ella se sonrojó. «Oh, no, no hice nada extraordinario. Solo devolví lo que no era mío. Hiciste mucho más que eso». Marcus respiró hondo. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Sí. ¿Por qué estás en el hospital?» La madre de Lea intervino con la voz quebrada. «Mi hija tiene leucemia. Estamos en pleno tratamiento. Es difícil, pero mantenemos la esperanza». Marcus miró a Lea. Esa niña valiente que sonreía a pesar del dolor, que pensaba en los demás a pesar de su propio sufrimiento. Y de pronto comprendió algo esencial, algo que había olvidado durante todos esos años, obsesionado con las cifras, los contratos, el éxito. La verdadera riqueza no estaba en su maletín. Estaba allí, delante de él, encarnada en esa niña que había elegido la bondad cuando todo le habría permitido pensar primero en sí misma. «Señora», dijo volviéndose hacia la madre de Lea, «me gustaría hacer algo». «Oh no, señor Beaumont, no es necesario». Lea hizo lo que tenía que hacer. «No queremos nada a cambio». «Lo sé, pero permítame de todos modos». Sacó su teléfono. «Conozco al mejor oncólogo pediátrico de Europa. Está en Zúrich. Quisiera que examine a Lea, que dé una segunda opinión sobre su tratamiento. Todos los gastos correrán por mi cuenta, naturalmente». La mujer se llevó las manos al rostro, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Señor, eso es demasiado. No es suficiente». Marcus se volvió hacia Lea. «¿Y tú, jovencita, cuál es tu sueño? Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué sería?» Lea pensó un instante y luego sus ojos se iluminaron. «Me gustaría tener una biblioteca, de verdad, con muchos libros. Me encanta leer. Aquí en el hospital, los libros me hacen viajar cuando no puedo salir». Marcus sonrió. «Una biblioteca. Anotado.
Se quedó aún una hora con Lea y su madre, conociendo a esa familia extraordinaria. El padre había fallecido 2 años antes. La madre trabajaba como enfermera y al mismo tiempo cuidaba de su hija enferma. Vivían en un pequeño departamento en Montreuil. El dinero era escaso, pero el amor abundaba. Cuando Marcus dejó por fin el hospital, con el maletín bajo el brazo, ya no era el mismo hombre. Algo había cambiado en él. Se había abierto una grieta en la coraza que había construido con los años. La reunión con los inversionistas chinos fue un éxito. Los contratos estaban allí, las pruebas irrefutables de su derecho de propiedad. Su empresa estaba salvada, pero por primera vez en su carrera, Marcus Beaumont no sintió triunfo, solo gratitud. Esa misma noche hizo algo que nunca había hecho. Llegó a su casa antes de las 8. En su apartamento lujoso pero desesperadamente vacío, se sentó a reflexionar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcus organizó la consulta con el mejor especialista de Zúrich. Asumió personalmente todos los gastos médicos de Lea. Hizo instalar en su habitación del hospital una biblioteca a medida, llena de cientos de libros cuidadosamente seleccionados. Pero hizo algo todavía más importante. Creó una fundación para ayudar a los niños enfermos y a sus familias. Invirtió 10 millones de euros de su patrimonio personal y decidió que el 5% de las ganancias anuales de su empresa iría a esa causa. Lea se convirtió en el rostro y la inspiración de esa fundación. Su foto con su sonrisa radiante adornaba el sitio web. Su historia conmovía corazones en toda Francia. 6 meses después, Marcus estaba de vuelta en el hospital Necker. Pero esta vez era para una celebración. El tratamiento de Lea había funcionado. Estaba en remisión. En la habitación decorada con globos y guirnaldas, rodeado de médicos, enfermeras, la madre de Lea y varios empleados de su fundación, Marcus miraba a la niña resplandecer de alegría. Había recuperado el color, su cabello volvía a crecer y su risa sonaba como una melodía. Señor Beaumont, lo llamó al verlo. «Venga a ver». Le mostró un dibujo que acababa de terminar. Se veían 2 personajes, un hombre alto con traje sosteniendo un maletín y una niña pequeña tomándole de la mano. Encima, escrito con letras de colores, «Los verdaderos tesoros están en nuestro corazón». Marcus sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Esa niña le había enseñado todo. Le había mostrado que el éxito sin humanidad no es más que una cáscara vacía, que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, en sonrisas provocadas, en esperanza entregada. «Lea», dijo arrodillándose junto a ella, «soy yo quien debe darte las gracias. Tú me salvaste aquel día. No a mi empresa». A mí ella le sonrió, con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «¿Sabe lo que mamá dice siempre? Dice que los ángeles existen, no con alas y aureolas, sino en forma de pequeños encuentros que lo cambian todo». Creo que ese día, en el metro, fuimos el ángel el uno del otro. Marcus asintió, incapaz de hablar. Esa niña de 10 años tenía una sabiduría que él había tardado 53 años en comprender. Esa noche, al regresar a casa, Marcus no tomó el camino de siempre. Se bajó en la estación Châtelet, donde todo había comenzado. Se quedó de pie en el andén, mirando pasar los trenes, viendo a la gente correr, cada uno absorbido en su propio mundo. Pensó en el hombre que había sido 6 meses antes. Aquel hombre que había olvidado su maletín en el metro porque estaba demasiado ocupado gritando por teléfono, demasiado estresado para prestar atención a lo que lo rodeaba. Aquel hombre que solo veía cifras, contratos, negocios. Ese hombre había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que entendía que las verdaderas oportunidades de la vida no se encuentran en las salas de conferencias, sino en esos momentos de pura humanidad. En una niña enferma que elige la bondad, en una madre que lucha por su hija,
en una sonrisa que puede cambiarlo todo. Marcus Beaumont había estado a punto de perder su empresa, pero en realidad había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado su alma, y mientras subía a la superficie, dejando el metro para volver a la luz del atardecer parisino, supo con certeza que nunca volvería a ser el mismo hombre. La pequeña Lea y su maletín perdido le habían ofrecido el mayor regalo posible, una segunda oportunidad para vivir de verdad, porque, en el fondo, todos estamos en algún momento al borde del abismo, a punto de perderlo todo. Y a veces es justamente en ese momento cuando llega el ángel que necesitábamos. Un ángel que nos recuerda que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero, sino con la capacidad de dejarnos tocar por la bondad de los demás y de transmitirla a nuestro turno. Si esta historia te ha conmovido, si ha resonado en tu interior, toma hoy un momento para ser el ángel de otra persona. Un gesto sencillo, una sonrisa, una ayuda ofrecida. Nunca sabrás qué vida puedes transformar. Comparte esta historia con quienes necesitan recordar que la bondad es el poder más grande del mundo. Juntos podemos crear un mundo donde cada uno cuide del otro, donde ningún maletín perdido se quede solo en un banco, donde ningún niño luche solo contra la enfermedad. El cambio empieza por nosotros. Empieza hoy. Suscríbete para más historias que inspiran y transforman, porque cada historia puede ser el detonante que alguien estaba esperando.